Estudio Bíblico Pastoral, Libro de Romanos, clase 15. Con mucha alegría, con mucha esperanza, vamos a iniciar Romanos capítulo 6. Desde el versículo 11 voy a leer. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erráis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras tanto, yo estoy leyendo Romanos capítulo 6, desde el versículo 11. Me llama mucha atención dos vocabularios. Uno es pecado, otro es justicia. Anteriormente yo no podía enfocar exactamente, pero leyendo varias veces ya está enfocando. Según la palabra de Dios dice que nosotros éramos esclavos de pecado, como lo que está apareciendo el versículo 17, así dice, ¿no? Pero gracias a Dios que aunque erráis esclavos del pecado. O sea, cuando nosotros estábamos siendo esclavos del pecado, cuando éramos pecadores. Por eso siempre nosotros escuchábamos de nuestros pensamientos que sale de nuestro corazón y de nuestra mente. Siempre nosotros estábamos pensando, yo no puedo guardar mandamiento, yo estoy cometiendo. Por eso en mi corazón está surgiendo mal pensamiento. Por esa razón yo soy pecador. Significa que no podía vencer la justicia contra
el pecado. En aquel entonces siendo pecador. Pero mientras tanto que nosotros estamos aprendiendo, escuchando la palabra de Dios, sale la justicia de Dios. ¿De dónde viene esta justicia? Esta justicia no de nosotros, sino de Dios. Por eso dice que la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios forma por medio de la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Significa que la sangre de Jesucristo hizo la redención eterna. Por causa de la muerte de Jesucristo, Dios tiene razón para llamar a cada uno de nosotros como justos. ¿Dónde está escrito esta palabra, lo que estoy explicando? Porque si no existe la palabra de Dios como lo que estoy explicando, entonces mi palabra será vano. Por eso vamos a buscar esta palabra de primero, Romanos capítulo 1, el versículo 17. Así sale. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en el Evangelio bíblico que está escrito en la Biblia, sí o sí tiene que revelarse la justicia de Dios. Por eso, el predicador, evangelista, misionero, los pastores, mientras tanto que va a predicar, ¿qué es lo que tiene que transmitir? Tiene que revelarse la justicia de Dios. Por eso nosotros tenemos que enfocar hacia la obra de Jesucristo. No es que nosotros tenemos que esforzar, ofrendar, orar, amar, ayudar a la gente. Todo lo que estamos utilizando de obra es como estamos pidiendo para que la gente haga buena obra. Pero mucha gente está pensando, nosotros tenemos que esforzar, tenemos que trabajar, tenemos que sacrificar, tenemos que ofrendar, tenemos que orar, tenemos que vivir con la santidad para recibir la salvación. Esta palabra piensa que eso es como manera de predicar el Evangelio. De ninguna manera. El Evangelio sí o sí tiene que acompañar la obra de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Por eso en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe, por escuchar la palabra de la sangre de Jesucristo. ¿Cómo dice? Jesucristo no de la sangre de oveja ni becerro, sino por su propia sangre entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención en el lugar de tabernáculo de reunión celestial. Por esa razón, la sangre de Jesucristo había purificado, pagado la paga del pecado de todos nosotros, para que nosotros seamos unidos con Jesucristo, para que seamos crucificados con Jesucristo, para que sepultamos juntamente con Jesucristo. Cuando se resucitó Jesucristo, también nosotros podíamos resucitar espiritualmente. Por eso la palabra de Dios dice que ya la salvación Jesucristo hizo perfectamente hace 2000 años atrás. Por eso, al morirse en la cruz, como decía, consumado es. Es decir, que ya terminó la obra de Jesucristo, la misión de Salvador. Por eso, nosotros podemos saber cómo está escrito, mas el justo
por la fe vivirá, así dice. Ya, cada uno de ustedes están hablando que, escuchando varias veces la palabra de Dios, aprendiendo Romanos, dice que Jesucristo me justificó, Jesucristo me santificó, Jesucristo me hizo perfección. ¿De dónde venía esta palabra, este testimonio? Por escuchar, por tener la fe. Por tener la fe puede confesar, puede testificar, como esta forma de decir. Es gran cambio de sus vidas. Porque anteriormente no enfocaba a decir, yo soy justificado, yo soy justo, yo soy santo. No podía decir porque tenía miedo. Tenía miedo de decir, es decir, que no podía ganar la justicia de Dios contra pensamiento de nosotros. Pero ahora la palabra de Dios, por la justicia de Dios, está venciendo, ganando contra nuestro pensamiento. Es decir, que nuestro pensamiento fue derrumbado. Y luego estableció, ¿qué es lo que estableció? La palabra de Dios. ¿Se recuerda esa palabra? Conozcad verdad. La verdad os hará libres. Eso es lo que estoy hablando. Libres. ¿De dónde? Del Señor antiguo de nosotros, el cual es pecado. Nosotros éramos esclavos de pecado. Por eso servíamos. Cuando el dueño que está acumulado en el corazón de nosotros, el pecado, habla. Haga eso, haga eso, haga eso. Pero toda la gente, ¿no? Hoy en día muchos jóvenes están siendo viciosos. La mayoría de los jóvenes les gusta jugar juego de video. Francisco, coma. No tengo ganas de comer. No coma. No. Tiene que dormir. No, poco más, ya poco más. Ya. Cada casa, la mayoría de gente está luchando. Los padres contra sus hijos. ¿Es cierto? Porque casi todos los jóvenes están siendo viciosos de juego de video. Porque está obedeciendo constantemente al pensamiento de pecado. Porque pecado se refiere como el corazón natural de ser humano. El corazón natural de ser humano que domina la gente. Pero nosotros, ¿cómo pensábamos? Nosotros somos dueños de nuestro corazón. Por eso yo puedo dominar mi corazón. Yo puedo dominar mi pensamiento. Al revés, totalmente al revés. Nosotros solamente tenemos forma. Se llama cuerpo y carne. ¿Pero quién domina? Alguien que estaba acumulado en el corazón de nosotros. Por eso éramos esclavos de pecado. Pero cuando nosotros obedecemos, obedecer, ¿qué significa? Llegando una palabra y la orden del Señor, y ustedes no son pecadores, sino que son justos. Esta palabra estaba peleando contra pensamiento, por fin obedeció. Sí, Señor, tiene razón, yo soy justificado. Obedeciendo. Por la obediencia de la verdad, automáticamente nosotros rechazamos dueño antiguo al pecado, obedecemos y aceptamos otro dueño, el cual es Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo trabaja en el corazón de nosotros, ¿qué es lo que va a funcionar? ¿O qué es lo que va
dominar en nuestro corazón. No de nuestro pensamiento, ni de nuestro corazón, sino que el Espíritu Santo del Señor, a través del Espíritu de Jesucristo, domina. ¿Cómo domina? Por ejemplo, de repente en sus corazones levanta de pensamiento. Yo quiero visitar la casa de mi amigo para explicar lo que yo aprendí, esta palabra. Eso es. Jesucristo, como decía, cuando haya recibido el Espíritu Santo del Señor, recibirá el poder de Dios, será mi testigo. Será testigo, dices, será testigo. Nosotros pensábamos que yo tengo que ser testigo de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo. Yo tengo que ser predicador. Yo. Pero Jesucristo, ¿con quién estaba teniendo esperanza? Cuando haya llegado el Espíritu Santo del Señor, recibirá el poder de Dios. Será mi testigo. Por eso, entre todos los discípulos de Jesucristo, cuando ellos vieron a Jesucristo que había muerto, entonces se desmayaron sus corazones y regresaron a Galilea desde Pedro y todos los discípulos. Abandonaron al camino del Señor y luego se fueron. Pero Jesucristo se acercó a cada uno de ellos y luego les mandó. No tiene que huirse a otro lado, sino que quédese. ¿En dónde? En Jerusalén. Porque mi Padre dice que prontamente va a enviar el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo del Señor. Por eso Jesucristo sabía muy bien, porque leyendo en el libro de Éxodo, también creo que Deuteronomio y Números, así sale sobre fiesta solemne de Jehová. Son 7 fiestas solemnes de Jehová existen, pero yo voy a explicar solamente uno. El día 14 de enero es el día de Pascua. Al siguiente día, 15 de enero, inicia fiesta solemne de panes sin levadura. Y luego al siguiente día, 16 de enero, inicia solemne de primicias. Y luego desde aquel tiempo tiene que calcular 49 días, es decir, que 7 semanas. En total 49 y luego al siguiente día 50. Al llegar 50 desde que inicia 16 de enero. También hay una fiesta solemne, se llama semanas. Fiesta solemne de semanas. Conmemoraba todo. Todos los israelitas durante como 1500 años conmemoraba ese día sin saber nada. Pero la verdad que cuando descendió el Espíritu Santo del Señor, esa fecha se llama el día de Pentecostés. Significa que no por la oración de los que estaban orando al Señor, por eso llegando el Espíritu Santo, no es así. Jesucristo sabía, Dios había prometido que iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo del Señor. Por eso Dios y Jesucristo estaban teniendo esperanza solamente ¿con quién? ¿Con nosotros? No, somos débiles. Con los discípulos, no, ellos ya negando a Jesucristo, se huyeron todo. Pero ¿quién va a trabajar? Cuando haya recibido el Espíritu Santo del Señor, recibirá el poder de Dios, será transformado, cambiado. El día que llegó el Espíritu Santo del Señor, el día de Pentecostés, ya descendió cada uno de ellos. Y luego ellos empezaron a predicar el Evangelio.
Por eso nosotros es muy importante, ¿no? Ya, es similar de esta noche. Yo me siento que cada uno de ustedes, ustedes están testificando. No estaban testificando otra cosa. Yo trabajaba bastante, sacrificaba, ofrendaba, etc. No estaba hablando, sino que ustedes estaban hablando sobre la justificación de Jesucristo, santificación de Jesucristo, la roca de Jesucristo. Así decía. Hasta ayer, cuando yo estaba invitando para que no se dé saludos, solamente saludaban. Saludaban. Todos juntos, saludaban nada más. Pero hoy, casi similar, estaba tocando un versículo y también estaba testificando que no somos pecadores, sino que somos justificados justos. Así debería predicar. Así decía. ¿De dónde salía esta misma lengua que está hablando ustedes? Ese es el trabajo del Espíritu Santo del Señor. Amén. Por eso, yo estoy descubriendo esta palabra, ¿no? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por eso nosotros deberíamos saber ¿cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios viene por la obra de Jesucristo. Y además, Jesucristo hizo la redención eterna. Hizo justificación, santificación, perfección. Ya, busquemos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. El versículo 1 leo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Cada vez al año, solamente un día, Dios les permitió a Israel para que hiciera solución de purificación de sus pecados. ¿Para quién? Para todo. Entre 600,000 personas. Y luego, ¿de qué tiempo? Durante un año. ¿Qué fecha? 10 del mes séptimo. Eso es una de fiesta solemne de Jehová para hacer expiación grande. Por eso estaba repitiendo, limpiando sus pecados. ¿Quién tenía que trabajar? Todos los israelitas tenían que esperar de pie. Solamente tenía que trabajar sumo sacerdote, desde Aarón. Si murió Aarón, se levantó su hijo como sumo sacerdote. Limpiaba. Pero según esta palabra, como dice, no podía hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué? Porque no podían hacer perfección a los que estaban acercando a Dios. Porque, número 1, en el lugar de tabernáculo de reunión terrenal no es original. Lugar no es original, es una copia. Por ejemplo, en Corea del Sur, cuando yo era niño, no había ningún lugar de departamentos. También creo que acá Chile, como iniciando, en qué año que había iniciado edificar departamentos hacia arriba, como 10 pisos, 20 pisos, así, ¿no? En Corea del Sur solamente estaba una casa. No había muchos edificios. Pero no sé muy bien en qué año estaba iniciando, pero según mi punto de vista, más o menos 1970,
ya por la empresa estaba edificando gran edificio como departamento, como 10 pisos. Pero entre los coreanos no sabían nada de usar como esta forma de departamento, la casa. Porque normalmente nosotros utilizamos el baño fuera de habitación. Fuera de habitación significa que hay casa, dentro de casa, ni una persona podía preparar el baño adentro. Es prohibido por costumbre. Había. Por eso sacando un poco lejos, ¿no? Tiene que caminar uno de como 10 metros. Allá tenía que cavar la tierra y luego hay que poner una jarra grande de barro que hizo grande, ¿no? Como puede mantener como 3 toneladas de agua, así se puede ponerlo. Y luego encima y podía poner tablas. Cuando se necesita algo de su necesidad y tiene que irse. Pero en esa época, como mi infantil no tenía electricidad, por eso en la noche tenía miedo para buscar dónde ubica el baño. Uy, tal vez se cae su pie allá abajo. Entonces, por eso, es un secreto, ¿no? Un secreto. Por eso, preparando una jarra para poner algo de necesidad como orinar en su habitación, así, poquito pequeño, y ponía así, utilizaba. Por eso hay tapa y luego en la mañana sacando eso ya tenía que limpiar y luego guardando otra vez. Cada noche así se ocupaba. No se volvió, en Chile estaba. Por eso, la gente solamente estaba teniendo conocimiento sobre el baño. ¿El baño dónde tiene que estar? El baño sí o sí tiene que estar fuera de la casa, fuera de habitación. Pero los que estaban sabiendo otra, como dice, otros países que utilizan el baño que dentro de habitación, si ocupa, en aquel entonces, y uno que aprendió bastante fuera de Corea del Sur, ellos trajeron esta sabiduría para edificar muchos edificios como departamentos para meter dentro de habitación. Hay baño, hay ducha. También al lado hay cocina, hay sala. Entonces, quería edificar eso, ya de primero tenía que enseñar a los pueblos de Corea del Sur, porque no tienen sabiduría, no tienen conocimiento mucho. Por eso, antes de edificar el edificio de hormigón, podía preparar una casa preparada por medio de madera. Simple, pero pintando, instalando inodoro, cocina y todo como si fuera la casa. ¿Para qué? Vea. De primero tiene que entrar, tiene que observar, tiene que poner el botoncito para que se ve inodoro cómo funciona, agua limpia. Antes de ingresar en esa casa, departamento, modelo, entonces no podía distinguir. Pero las mujeres, damas, cuando ingresaron, estaba sorprendido. ¿Existe como tipo de esta casa? Esta empresa de Hyundai va a edificar. Yo quiero comprar eso. Y luego hace contrato. Voy a pagar mensualmente. Pam, pam, pam. Así hace. Por eso cuando haya construido todo completo de hormigón, sí o sí tiene que parecer como igual que modelo.
Si será diferente, entonces es una estafa. ¿Es cierto, no? Sí o sí tiene que ser la misma forma. Entonces, la gente cuando pagando todo, ya tiene que desaparecer esta casa de madera que había puesto solamente modelo para enseñar a la gente. Esta casa ya tiene que sacar, desarmar todo. ¿Por qué? Ya no es necesario más. Solamente directamente tiene que subir con asesor y tiene que entrar a la puerta y vive. Es lo mismo. Dios tanto quería enseñar a los hombres del mundo sobre el tabernáculo de reunión celestial que está funcionando en el cielo. ¿Para qué? Para que Jesucristo se levantara como sumo sacerdote que limpiará todos nuestros pecados por su propia sangre. Para que sepa eso, Dios le mandó a Moisés para que hiciera el tabernáculo de reunión, matando oveja, vaca, cada momento, cada año. Pero esa es una muestra. Por eso, como dice el versículo 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Sombra. ¿Cuál es sombra? La sombra es el tabernáculo de reunión terrenal que hizo por medio de Moisés. ¿Cuál es original? De los bienes venideros. ¿Qué es? Original. Que está en el cielo. ¿Dónde está? Hebreos capítulo 9, el versículo 11, así dice. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros. Por el más amplio, así dice, amplio significa que tamaño totalmente diferente que el tabernáculo de reunión terrenal. ¿Por qué? Amplio dice. Por eso no sabemos qué tamaño es. Más amplio y más perfecto tabernáculo dice. Más perfecto tabernáculo. Significa que este tabernáculo de reunión celestial no va a desarmar ni puede ser como embellecido, sino que va a existir para siempre. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. En esta creación ya había copia, pero original, ¿dónde está? En el cielo. En ese lugar únicamente sumo sacerdote celestial Jesucristo podía ingresar en el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente podía ingresar sumo sacerdote celestial. ¿Para qué? Para hacer la redención eterna. Veamos el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Al ingresar en el lugar santísimo cada 10 de julio, en aquel entonces, sumo sacerdote tenía que llevar la sangre de cabrío para rociar sobre la tapa del arca de pacto de Jehová. Esta tapa tiene nombre, como dice, el propiciatorio, donde llega la misericordia de Dios. Cada año estaba rociando 7 veces. Al purificar la sangre, limpiaba sus pecados. Pero eso es también una sombra, una muestra nada más, no es original. Para que sepa, la obra de Jesucristo estaba repitiendo. Jesucristo ingresó en el lugar santísimo con su propia sangre, significa con su vida que había muerto en la cruz. Con eso, rociando ante presencia de Dios. Ya Dios aceptó cancelación del pecado del mundo. Amén o no. Amén. Es decir que por la obra de Jesucristo hizo la redención eterna. Así dice, ¿cómo dice? El versículo 12 atrás, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, esta palabra es de Dios. La palabra de Dios nos enseña eternamente, purificó, santificó, hizo perfección del pecado de todos. Solamente uno que acepta
la sangre de Jesucristo por la fe, será salvo. Eso es. 자, el libro Hebreos capítulo 10, el versículo 2, ¿cómo dice? De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Significa que si hubiera limpiado todos pecados una sola vez para siempre a través de sumo sacerdote terrenal en el lugar tabernáculo de reunión terrenal, no es necesario traer más, porque no va a sentir como pecador. Pero le faltaba algo. Le faltaba algo. ¿Por qué? El versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Así dice, se hace memoria. Significa que otra vez se siente pecador. Aunque cada año 10 de mes séptimo estaba rociando, matando cabríos, pero se siente como pecador otra vez. ¿Por qué? En la sangre de cabra, en la sangre de vaca no tenía la vida eterna. Por eso no podía quitar el pecado futuro, el pecado del mundo. Únicamente sirve para purificar todos nuestros pecados eternamente. ¿Qué tipo de sangre se necesitaba? La sangre que nunca había cometido. La sangre que nunca había contaminado con el pecado. ¿De quién será? Del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que nació por medio del Espíritu Santo del Señor. Solamente utilizó vientre de su madre, nada más. No de su padre, sino del poder de Dios nació Jesucristo. Por eso vale. Entonces, el versículo 4, ¿cómo dice? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aunque aparentemente estaba limpiando sus pecados, aparentemente estaban purificando el pecado de Israel cada año, cada vez, pero no podía quitar, dice, no podía quitar, porque después de limpiar ya otra vez se comete, constantemente comete y ya está acumulando otra vez. Pero hay diferencia de la sangre de Jesucristo y de la sangre de animales, totalmente diferente. Amén o no. El versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, eso es lo que cuando Jesucristo iba a venir al mundo, así estaba diciendo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice. Esta palabra está escrito en Salmos capítulo 40, el versículo 6. A través del rey David, pero eso es lo que está explicando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo estaba hablando ante Dios. Señor, tú no quisiste sacrificio de animal, ofrenda de animal, porque solamente preparaba un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Eso es maravilloso, porque todos los hombres del mundo por medio de sus padres nacieron, pero menos Jesucristo solamente por medio del poder del Espíritu Santo del Señor nació. ¿Para qué? Para que fuera el Salvador, quitara el pecado del mundo, muriera en la cruz. Por fin ya limpió todos nuestros pecados por su sangre. Ya, el versículo 6, ¿cómo dice? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Yo vengo a la tierra, oh Dios, para hacer tu voluntad, dice, tu voluntad.
Ya, Jesucristo cuando estaba orando en monte Getsemaní, estaba pidiendo, Señor, espero que pase esta copa de la muerte, de la crucifixión. Pero él últimamente, como decía, no haga por mi voluntad, sino de su voluntad. Por eso nuestro Señor Jesucristo quería cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso es lo más importante en esta noche. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ya, Jesucristo nos enseñó la oración. Como dice, cumpla su voluntad en la tierra como lo que había cumplida en el cielo. ¿Qué es lo que había cumplido la voluntad de Dios? No mucha gente responde. En el cielo había cumplido la voluntad de Dios. Significa que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo del Señor se unían, conversaban. Ya, Padre mío, yo voy a bajar a la tierra para morir en vez de todos los pecadores. En aquel momento mi Padre va a perdonar de sus pecados o no. El Padre Celestial decía que sí, cuando muera yo voy a perdonar a todos los hombres del mundo. Además, el Espíritu Santo del Señor está bien, yo voy a bajar al mundo para explicar, para que entiendan la gente acerca del Evangelio. Entonces, el versículo, como dice 7 abajo, como en el rollo del libro está escrito de mí. Rollo del libro, es decir, que Antiguo Testamento está escrito acerca de Jesucristo. Eso es lo que está hablando. El versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, dice. Aparentemente, leyendo Levítico, Éxodo, nosotros podemos saber que Dios está pidiendo cada momento ofrenda, holocausto. Pero la verdad que no le gustó Dios. ¿Por qué? Por la sangre de oveja, por medio de sacrificio de animal, no podía quitar el pecado del ser humano. Por eso únicamente Dios esperaba, ¿con quién? Con su Hijo amado. Ya, veamos cómo dice, por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, es muy importante, ya vamos a leer todos juntos el versículo 9 en su casa con gran voz, junto, 1, 2, 3, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién tenía que hacer la voluntad de Dios? ¿Nosotros o Jesucristo? Jesucristo. Por eso dice, he aquí que vengo. Yo vengo, dice, vengo. ¿Quién? Jesucristo, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Ya, quita primero. Primero se refiere el pacto antiguo que había hecho con Israel, la ley y 10 mandamientos. Quitando esto, dice, quitando esto. Estableciendo, como dice, estableciendo esto último. Último se refiere nuevo pacto. ¿Qué es nuevo pacto? Perdonando de todos nuestros pecados a los que creen en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El pacto nuevo es muy importante porque Jesucristo también tomad como el vino que estoy derramando mi sangre para ser perdonado de sus pecados, estableciendo el nuevo pacto. Nuevo pacto se refiere que Dios nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así está escrito en el versículo 17. ¿Ya? Poco más. Vamos a leer. El versículo 10, ¿cómo dice? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo
hecha una vez para siempre, dice. Entonces, en esa voluntad, ¿de quién? ¿De nosotros o de Dios? De Dios. Por eso, Dios tanto quería que nosotros fuéramos santificados. ¿Por nuestra obra? No, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo ya hizo justificación, santificación, para que nosotros seamos santificados. Amén. El versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, que en el tiempo de Antiguo Testamento aparentemente está matando ovejas, haciendo sacrificio, pero nunca podía quitar todos los pecados. Pero comparando de la obra de Jesucristo, quitó el pecado una sola vez para siempre. ¿Hay diferencia o no? Hay mucha diferencia. De la sangre de Jesucristo y de la sangre de oveja, totalmente diferente. Así es. El versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cómo dice? Ofrecido una vez para siempre. Está hablando validez. La ofrenda de Jesucristo tiene gran valor. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a diestra de Dios. Se ha sentado, ya. ¿Desde cuándo está sentado? Después de purificar una sola vez para siempre de todos nuestros pecados por su sangre, está sentado, dice. Es cierto, mire, durante 2000 años está sentado. Está sentado. No más está ingresando en el lugar santísimo para rociar la sangre, para purificar, limpiar. No, está sentado. Diácono Esteban, cuando estaba muriéndose, porque la gente quería apedrearlo, en aquel últimamente como decía, yo veo que el cielo está abierto. También se levantó nuestro Señor Jesucristo. Se sentó y luego, mi siervo Esteban está muriendo. Eso es. Jesucristo ya terminó su obra. No está trabajando como sumo sacerdote celestial que está matando oveja. No, está sentado. ¿Qué significa? Ya terminó la obra de Jesucristo. Porque una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Ya, escuchando varias veces, 1000 veces, ya, estoy repitiendo, 1000 veces. ¿Por qué? Somos duros, corazón duro, mente dura, no absorbe fácilmente. Por eso, ya repitiendo. Ya, la fe viene por oír por la palabra de Dios. Varias veces estaba escuchando, como dice, Jesucristo hizo santificación, justificación. Yo soy justo, así dice. ¿Cuántas veces estaba escuchando? 1000 veces. Luego responde, yo no soy pecador. Así dice. Ya veamos así esta palabra, como dice el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quién es enemigo de Jesucristo? ¿Saben? Que Jesucristo ya murió por el pecado de él.
Jesucristo fue colgado en la madera para que Él sea santificado, justificado, salvo. Pero Él dice que soy pecador. ¿Hasta cuándo? Hasta morir soy pecador. Con gran valentía, con gran valentía, soy pecador, perdóneme. Una vez, 1000 veces, 10,000 veces, 100,000 veces. Quiere luchar contra Jesucristo. Perdóneme mis pecados. Jesucristo dice que lea la palabra de Dios. Lea por favor. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Una sola vez para siempre habiendo obtenido eterna redención. ¿Entiende? Señor, soy pecador. Sálveme. Yo salvé. Yo cancelé. Estoy sentado diestra de Dios. Ya. Señor, yo soy pecador. Quiere ganar contra Salvador. Con su inmundicia, con su ignorancia quiere pelear contra Dios, contra Jesucristo. ¿Quién es el enemigo? El que no acepta. El que no acepta la obra de Jesucristo que hizo justificación, santificación y perfección una sola vez para siempre. ¿Por qué no acepta? Está obedeciendo. ¿A quién? Al pecado, a Satanás. Satanás, ¿cómo dice? Oh, tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador. Amén, amén, amén. No tiene que obedecer más la palabra de Satanás. ¿Por qué? Tenemos que obedecer a la verdad, dice, a la verdad. Obedeciendo a la verdad. Ya veamos el versículo 14. Ya, vamos a leer todo juntos. 1, 2, 3. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mucha gente dice, está escrito, sí, ahí perfecto, perfecto, pero yo no soy perfecto. Por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién hizo perfección para nosotros? Jesucristo hizo. Por eso nosotros aceptamos la obra de Jesucristo. Por la gracia de Jesucristo aceptamos la perfección. Soy perfecto por su obra, no de mi obra. Es lo que está confesando, que yo creo en ti. Tú eres mi Salvador. Me salvó. Por su sangre me salvó, Señor, gracias. Yo soy salvo, justo, santo, perfecto por su obra. Así tiene que responder. ¿Quién es el enemigo? Enemigo es decir que yo creo, pero tengo pecado. ¿Quién quiere ganar? ¿Quién quiere ganar? ¡Pam, pam! Aunque usted habla ya constantemente justificación y santificación y perfección. Está bien. Pero yo soy pecador. No hay otra opción para estas personas. No hay otra opción. Mire, constantemente está repitiendo: soy pecador, hasta morir. Ya pregunto, al morirse siendo pecador, ¿a dónde va? Solamente puede responder entre sí. Ya, volvamos para hacer conclusión. Ya, Romanos capítulo 6. ¿Cómo dice? El versículo 16. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Significa que alguna persona obedece
¿Usted tiene que hacer eso? Sí, Señor. ¿Usted tiene que hacer eso? Sí, Señor. Uno que está obedeciendo está siendo esclavo. Por eso nosotros tenemos que obedecer ante justicia. Porque el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erráis esclavos del pecado, como dice, ya leamos todo junto atrás, 1, 2, 3, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Repito el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Soy siervo de justicia. Soy siervo de Jesucristo. Soy siervo de Dios. Soy justo. Mas el justo vivirá por la fe. Por eso uno que quiere enseñar el Evangelio, sí o sí tiene que enfocar hacia la palabra de Dios, hacia la obra de Jesucristo, hacia la justicia de Dios, para que sean oyentes, justificados, santificados y perfectos. Eso es la voluntad de Dios que nos entregó la verdad, el Evangelio. El de hoy hasta acá. Gracias.